Los tres hombres que no murieron. A partir de que la humanidad cayó en pecado, existe un suceso inevitable para todos nosotros, la muerte. Desde aquel momento en el que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, el peso de la muerte recayó en cada persona del mundo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Génesis 3:19. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que existieron personas excepcionales, que por diferentes motivos o propósitos nunca tuvieron que experimentar la muerte como el resto. En el video de hoy haremos un repaso de estas tres personas, ¿por qué Dios no los dejó morir? ¿Qué fue de estos personajes tan reconocidos? Dos de los nombres que te mencionaré, sin lugar a dudas, los escuchaste más de una vez, con sus increíbles historias y legendarias proezas, pero sobre el final, te revelaré una tercera persona, que por mucho tiempo permaneció escondida y muchos la ignoraron, pero que hoy, está más cerca que nunca de todos nosotros. Además de esto, expondremos la verdad que se esconde detrás de estas tres personas, ¿qué tenían de especial? ¿Por qué fueron capaces de huir de la misma muerte? ¿O acaso fue algo que se salió del control de Dios? Responderemos todas estas preguntas, pero empecemos por el principio, y veamos una por una a estas personas y sus extraordinarias historias de inmortalidad. Si vamos por orden cronológico, la primera persona que experimentó el asombroso hecho de no tener que enfrentarse cara a cara con la muerte, fue Enoc. Enoc fue un nombre reconocido del Antiguo Testamento, muchas veces incluso polémico, debido a muchos escritos considerados apócrifos que lo tienen como presunto autor a este histórico hombre. La primera y única mención de Enoc en las Sagradas Escrituras la encontramos en el libro de Génesis. A los 162 años de edad Jared tuvo un hijo llamado Enoc. Cuando Enoc tenía 65 años, tuvo un hijo llamado Matusalén, hijo de Jared, de la descendencia de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Enoc fue el padre del emblemático Matusalén, el hombre que vivió durante más años según los registros bíblicos encontrados hasta la actualidad. Volviendo a Enoc, la Biblia nos cuenta un hecho relevante para entender las razones que pudo llegar a tener Dios para librar a Enoc de la muerte, y es descrito unos versículos más adelante. Leamos la Biblia. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo por 300 años en comunión con Dios y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. En total Enoc vivió 365 años. Todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios, Génesis 5, 22-24. Si algo caracterizó a Enoc fue los años que caminó en una constante e inquebrantable comunión con Dios. Cuando analizamos un poco el contexto bíblico en el que se enmarca la historia de Enoc, vamos a ver que en ese momento, las personas ya estaban en una verdadera decadencia moral, vendiéndose y entregándose a todo tipo de placeres carnales. Sin embargo, Enoc nunca apartó sus ojos y su corazón del Dios al que le creía. Si seguimos un poco con las líneas generacionales, veremos que Enoc fue nada más y nada menos que el bisabuelo de Noé, el hombre que tuvo que entregarse por completo a guardarse de la maldad del mundo, seguramente inspirado por el ejemplo de su antepasado. Si vamos a este fragmento de Génesis, donde las genealogías después de Adán y Eva son narradas, vamos a ver que se hace una mención bastante rápida, e incluso podría decirse que acortada de los personajes que se nombran, hasta Enoc, donde se quiebra la estructura lineal de las generaciones y se hace hincapié en lo cercano que fue Enoc a Dios, para finalizar con el siguiente enunciado. Y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Es la historia de Enoc el primer arrebatamiento documentado por las Escrituras. Sin ningún otro tipo de explicación o razón, la palabra de Dios se limita a contarnos que Dios se llevó a Enoc, sin dejar rastro, y sin permitir que los ojos de él vean la muerte. No tenemos idea si Dios se lo llevó con una sacudida de dedos, un aplauso, una nube voladora o un torbellino de fuego, pero lo que sí es claro es que Dios mismo quiso que fuera así. En la Biblia sí hubo alguien que tuvo un ascenso triunfal al trono de Dios, descrito con muchísimos detalles, y es esta la segunda persona que no murió según las Escrituras, ni más ni menos que el profeta Elías. El profeta Elías es reconocido a nivel histórico como uno de los profetas más importantes de toda la historia antigua, siendo un personaje clave y muy respetado por el pueblo hebreo y judío hasta el día de hoy. Es conocido por haber profetizado en uno de los peores reinos que nunca se conocieron, donde la inmoralidad sexual y la idolatría reinaba el lugar. Bajo el gobierno de Acab y de la malvada Jezabel, Elías fue la voz de Dios en medio de toda esta corrupción y caos, siendo sumamente atacado y perseguido por esta misma razón.
Entre los muchos prodigios y milagros que fueron hechos por las manos de Elías, como la multiplicación del aceite de la viuda, la sequía y la lluvia, sin lugar a dudas, el momento que marcó un antes y un después en el ministerio de Elías fue el enfrentamiento con los profetas de Baal, donde avergonzó a 450 profetas de dioses paganos, demostrando cuál era el único y verdadero Dios. Sin lugar a dudas, Elías fue un hombre usado por Dios, que amaba con pasión al Creador y que era consumido por un celo santo por él. Elías era valiente y osado, no tenía miedo de levantar su voz todas las veces que fuera necesario y enfrentarse a quien tuviera que hacerlo con tal de defender y proclamar la verdad, en una tierra plagada de mentiras. Podemos imaginar cómo una persona como Elías se ganó un aprecio especial delante de los ojos de Dios, al punto tal de ser uno de los pocos seres humanos sobre el mundo que fue librado de ver la muerte cara a cara. Si vamos a la Biblia, no sabemos cómo ni cuándo, pero Elías sabía que Dios se lo iba a llevar, que su momento se acercaba y que debía prepararse. Pero increíblemente, no solo se lo reveló al mismo Elías, sino que también a otros profetas menores y a su discípulo y futuro sucesor Eliseo. Todos estaban al tanto de que Elías iba a ser llevado a la presencia de Dios, de alguna manera sobrenatural, era una verdad gritada a voces. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Elías había recibido una directiva sumamente clara, sabía cómo se lo iba a llevar Dios y el lugar exacto en el que su partida sucedería. Por ende, quiso dirigirse a ese lugar en soledad, pero Eliseo no estaba dispuesto a abandonar a su maestro, aun sabiendo que esos eran sus últimos momentos juntos. A pesar de las repetidas ocasiones en las que Elías le insistió que se quedara donde estaban y lo dejara ir en soledad al lugar donde Dios lo había citado, la respuesta de Eliseo era siempre la misma, y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Siguieron caminando hasta atravesar el río Jordán, donde Elías una vez más pone a prueba la fidelidad de su discípulo, y al darse cuenta de que éste no se le despegaba y que el momento de despedirse estaba cerca, decidió darle un regalo de despedida. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Elías hacía los prodigios más grandes que nunca se hubiera visto, tenía una sabiduría sin igual y palabras del cielo constantes. Una doble porción de su unción era muchísimo. Pero no se le fue negado, sino que se le plantó un desafío. Él debía ver momento a momento cómo Elías iba a ser llevado por Dios, sin despegar sus ojos de aquel suceso tan sobrenatural y altamente poderoso del que iba a ser testigo. Y fue en ese mismo momento que ocurrió. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y así de rápido, Elías fue llevado por Dios a la eternidad sin tener que morir antes de poder hacerlo. Un detalle a tener en cuenta es la forma en la que Elías fue arrebatado, fue llevado por un carruaje de caballos, y subió en medio de un torbellino. A pesar de que lo intentemos imaginar una y otra vez, es una imagen que supera todos nuestros límites. La sobrenaturalidad con la que Dios envuelve a sus escogidos sobrepasa nuestros pensamientos desde cualquier perspectiva. Sin embargo, aún no lo hemos visto todo, ya que nos queda pendiente una última persona en nuestra lista de inmortales, y te sorprenderá saber que no es en realidad una persona que vivió, sino una que vivirá. La tercera persona que no verá la muerte será la Iglesia, que será protagonista de la segunda venida de Jesús, y con ello, el suceso único e inigualable conocido como el rapto. Este suceso que causa tanta intriga en la Iglesia desde hace décadas, por medio del cual se han inspirado películas y series apocalípticas, es nada más y nada menos que el momento descrito por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, diciendo, 16 porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
De esta forma, aquel remanente fiel que haya permanecido firme hasta que Jesús vuelva, así como Enoc y Elías, no tendrá que ver la muerte, sino que será arrebatado para su paso a la eternidad. ¿Sabemos cómo será? Efectivamente, no. No sabemos si será en un torbellino, cabalgando caballos de fuego, si simplemente apareceremos en nuestras habitaciones celestiales o algún que otro ángel nos mostrará cómo llegar, pero de algo estamos seguros, y es que si está escrito, sucederá. Ahora bien, al principio del vídeo prometí revelarte la verdad sobre el por qué estas personas, de tantas miles y miles a lo largo de la historia de la humanidad, fueron escogidas para no tener que experimentar la muerte, y se reduce en esto, el misterioso propósito de Dios. Hay una verdad absoluta y es que Dios hace como quiere, pero todas las cosas que hace, las hace con un fin. Pero lo que no es ley absoluta es que nosotros, los humanos, tengamos que entender sus motivos. Somos llamados a renunciar al derecho de entender todo, confiando en los misteriosos propósitos de Dios, no solo en estos sucesos extraordinarios, sino en la vida cotidiana. Las cosas que llegan, las personas que se van, las situaciones que salen de nuestro control y las que no planeamos, todas son parte de un plan mucho más grande de lo que podríamos llegar a comprender y dimensionar, y así como nunca sabremos por qué Enoc y Elías fueron elegidos para ser parte del grupo de los inmortales, conocemos a Dios, y sabemos que entre muchos de sus propósitos estuvo el catalogarlos como héroes de la fe. Estos héroes fueron fieles, leales hasta la muerte, valientes y osados. Por un lado, tenemos a Enoc, de quien no sabemos mucho, es cierto. Pero miremos el legado que sí conocemos. Su hijo directo fue la persona humana que más años vivió sobre la tierra y su bisnieto fue el encargado de restaurar y reedificar el pueblo de Dios. Sin lugar a dudas, Enoc tuvo que ser un hombre muy especial delante de los ojos de Dios, para que aún sus generaciones fueran afectadas de manera tan especial por su vida. En el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hebreos, vemos como aún cientos, y hasta miles de años después, el nombre y la historia de Enoc seguía siendo recordado. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció, porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebreos 11, 5-6. A veces nos la complicamos tanto, pero Enoc es un claro ejemplo de que es muy sencillo, solo se trata de caminar al lado de Dios, sentirnos cerca de Él y tener una fe inquebrantable, que permanezca firme e inamovible con el pasar del tiempo. Pero si de héroes estamos hablando, Elías tranquilamente podría ser etiquetado de esta forma. Un hombre que fue capaz de sobreponerse al gobierno de su tiempo, enfrentándose a casi 500 personas él solo, creyendo ciegamente en que su Dios lo iba a respaldar. Elías, el hombre que con una palabra hizo que no lloviera en años, que también con una sola palabra hizo que una lluvia torrencial cayera en medio de la sequía, él no tenía ningún tipo de límites ni condiciones para mostrar el poder del Dios en el que creía. Pero acá está la clave, ¿qué pasará con la última persona que no verá la muerte? ¿Acaso será encontrada por Jesús con una fe y una cercanía a Dios como la que tuvo Enoc? ¿O se moverá en maravillas y prodigios parecidos a los que hizo el profeta Elías? No sé vos, pero yo espero que si soy parte de ese último remanente, pueda estar a la altura de Enoc y Elías, habiendo sido un héroe de la fe en todo tiempo.